Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, como decía Gabriel, voy a contarles brevemente qué es el Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología y qué es lo que estamos haciendo en este momento en particular en cuanto a nuestras líneas de investigación. Voy a contarles brevemente y bueno, trataré de hacerlo en un lenguaje, digamos, que sea entendible para todos, así que bueno, voy a simplificar, digamos, algunas cosas para que bueno, esto sea accesible para gente que no trabaja en el área. Bueno, los que ya han escuchado otros coloquios, ya me han escuchado hablar del tema de la astrobiología, que es la astrobiología, pero bueno, para los que no sepan, la astrobiología es un área de la ciencia que estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo, y tiene como característica principal el ser inter o multidisciplinaria. Esto es porque bueno, se nutre de distintas áreas de la ciencia, no solo de áreas de ciencias exactas y naturales, sino también de otras áreas como que vienen por ejemplo, de la filosofía, ¿no? de otras áreas de las ciencias sociales, por ejemplo. Pero bueno, yendo al caso particular del núcleo, de qué es el núcleo, en realidad tendría que contarles primero qué es digamos, qué es un núcleo de investigación. En realidad un núcleo es distinto de lo que sería un grupo de investigación. Los núcleos son entidades destinadas a potenciar en la investigación colectiva en distintos campos temáticos relevantes para la disciplina, la sociedad y el trabajo inter e intradisciplinario. Esta en realidad es una definición que tomé de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y bueno, me pareció una definición muy buena y que se adaptaba, digamos, a explicar qué es nuestro núcleo. Y por otro lado, la organización de un núcleo puede tomar distintas formas. En el caso de nuestro núcleo es una organización que es inter o multiinstitucional y además es interdisciplinario. Y por otro lado, la idea fundacional de este núcleo, o sea, la idea original, yo la tomé de un núcleo de investigación en astrobiología que existe en Brasil ya desde hace varios años, y que, digamos, del cual formé parte entre los años 2013 y 2014, cuando hice mi postdoc. Bueno, perdón. Tengo un problema, perdón, porque tengo un problema con una pestaña que me estaba molestando para ver mi propia charla. Estoy viendo cómo minimizarlo. Bueno, no sé. Bueno, perdón. Entonces, en cuanto al origen del núcleo, en realidad surge naturalmente, a partir de colaboraciones que yo venía teniendo con distintos investigadores de Argentina y también del exterior, con los cuales venía desarrollando distintas líneas de investigación, y bueno, esas líneas de investigación se fueron consolidando a lo largo de los años. De alguna manera sentí la necesidad de visibilizar esas colaboraciones y esos esfuerzos que otros investigadores y otros grupos también estaban haciendo. El núcleo tiene una estructura que yo diría que es horizontal, o más como me gusta definirlo, radial, porque bueno, en realidad hay una dirección o una coordinación que no es una dirección típica de un grupo, sino que es una relación más bien horizontal con el resto de los investigadores, pero bueno, que es necesaria para coordinar las distintas áreas de investigación, y además también porque bueno, en mi caso, estando en la coordinación, ese rol es un poco de interlocutor o de traductor entre de gente que trabaja en las distintas áreas, porque bueno, al venir de distintas disciplinas es un poco difícil a veces que, digamos, que los investigadores se entiendan entre sí. Entonces como mi formación es más interdisciplinaria, digamos, favorece, digamos, que yo pueda coordinar el trabajo entre personas que trabajan en distintas áreas.
Bueno, y tenemos una página web que en realidad tiene un dominio ORG, y esto fue más por una cuestión práctica, digamos, de cómo armar la página web y demás, que resultaba mucho más conveniente que hacerlo en uno de los dominios institucionales, digamos. Pero bueno, eso es algo que en un futuro sería bueno resolver y ponerlo en un dominio institucional, porque además esto sale caro, digamos, hay que pagarlo. Bueno, lo tengo que pagar de mi bolsillo, digamos, entonces bueno, eso es algo a cambiar a futuro. En cuanto a los objetivos, bueno, un poco tiene que ver con que el desarrollo del área es escaso, tanto en Latinoamérica como en Argentina, si bien hay antecedentes de trabajos en astrobiología en el país. Digamos, los objetivos generales entonces tienen que ver con promover, con fortalecer y visibilizar los esfuerzos en torno a la investigación en el área, también establecer y afianzar estas redes colaborativas de trabajo interdisciplinario, por otro lado también facilitar a través de esta visibilización la proyección internacional de la investigación hacia el exterior del país, y también otro objetivo es promover el conocimiento en el área para la comunicación pública de la ciencia, y también para cuestiones que son más educativas, que bueno, más allá de los objetivos a la investigación científica, el núcleo también tiene estos otros objetivos. Y en cuanto a los objetivos que tienen que ver con la investigación en particular, nosotros seguimos algunas preguntas que son troncales o fundamentales de la astrobiología, como por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? ¿En qué lugares del universo es posible que exista vida más allá de la Tierra? ¿Cómo podemos detectar vida en otros planetas? ¿Cómo podemos estimar las chances de que haya vida en otros planetas? Y bueno, en realidad los ejes centrales de investigación tienen que ver con estas tres preguntas, de los cuales les voy a hablar en el resto de la charla. En realidad hice este diagrama porque no solo me interesaba mostrarles las líneas de investigación y las áreas, sino también las interacciones que existen entre estas diversas áreas. Las áreas en las cuales trabajamos tienen que ver con, bueno, biología, en particular microbiología y fotobiología o radiobiología. Después en la parte de astrofísica y astronomía, en cuestiones que tienen que ver con astrofísica estelar, astronomía planetaria. En cuanto a geología, bueno, geología planetaria y cosmoquímica, en particular el área que tiene que ver con estudio de meteoritos. Y después en la parte de química, un área de la química que es la electroquímica. Estas interacciones entre distintas áreas dan lugares a distintos temas de investigación, de los cuales les voy a hablar en lo que resta de la charla. Y bueno, para empezar, también quiero mencionar quiénes son los investigadores que forman parte del núcleo, cuáles son las instituciones y cuáles son las disciplinas. Elegí, bueno, distintos colores para representar las distintas disciplinas. El color azul representa a la gente que trabaja en astronomía y astrofísica, el color verde la gente que trabaja en biología, y el naranja la gente que trabaja en geología, o que viene del área de geología. Y bueno, hay unos colores intermedios que en realidad son personas que, bueno, tienen perfiles más interdisciplinarios, o sea, bueno, como en mi caso, que yo vengo del área de la biología, pero bueno, trabajo de una manera más interdisciplinaria por haberme formado posteriormente en otras áreas. Y bueno, también gente de Brasil que, si bien tiene un perfil más orientado a la física o a la astrofísica, como el caso de Douglas, o a la química, como el caso de Fabio Rodríguez, también hacen más interdisciplina. Y bueno, en cuanto a las instituciones y a los investigadores, bueno, el doctor Gerardo Juan Manuel Luna, que trabaja en el IAFE,
Bueno, yo también trabajo en el IAFE, el doctor Opez y la doctora Forte Giacobone de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la doctora Trivelli y la doctora Nancy López del Departamento de Química Biológica, y Vicen, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la doctora María Eugenia Varela del ICATE en San Juan, y bueno, después tenemos también colaboradores en el exterior, un grupo de la Universidad de Graz en Austria, el doctor Manish Patel, que trabaja en The Open University en el Reino Unido, y bueno, gente de Brasil, de distintas instituciones, y en Alemania el doctor Eike Venter. Y bueno, ahora quiero pasar entonces a contarles un poco específicamente sobre estas líneas de investigación. En particular, hay algunas líneas de investigación que están vinculadas a proyectos, proyectos internacionales, como bueno, el proyecto Biosan, que es está vinculado al origen de la vida y mecanismos de litopanspermia, de los cuales les voy a hablar ahora. La panspermia es una hipótesis que plantea que sería posible la transferencia interplanetaria de vida, y bueno, se plantea como un mecanismo, por ejemplo, posible para el origen de la vida en la Tierra, y es un mecanismo que consta de varios pasos en donde sería posible, por ejemplo, que formas de vida microscópicas pudieran viajar transportadas en meteoritos, que es el caso de la litopanspermia. Y bueno, ese proceso tiene varios pasos y digamos, esas formas de vida tendrían que ser capaces de sobrevivir a esos 3 pasos. En particular nosotros nos enfocamos en lo que es el viaje interplanetario, en esos pasos de la litopanspermia, porque bueno, en realidad se supone que es el más crítico, el que supone un desafío mayor en cuanto a la supervivencia de esas formas de vida. Y en este sentido, nosotros venimos trabajando con unos minerales que se llaman halitas, son unos minerales terrestres, que son minerales de cloruro de sodio, la sal común que usamos en la cocina. Y estos minerales existen en el ambiente en forma de cristales, y esos cristales se forman, por ejemplo, en procesos que tienen que ver con evaporación de cuerpos de agua, ¿sí? Son minerales que se conocen como minerales evaporíticos. Y bueno, esto es un ejemplo que les doy, que es de un lago en Australia que se llama Lake Magic, y que bueno, en realidad representa lo que sucede en general. Uno tiene, bueno, cambios estacionales, en donde hay momentos donde el agua se comienza a evaporar en estos cuerpos de agua, y bueno, una cosa que me olvidé decir, estos son cuerpos de agua hipersalinos, es decir, que tienen grandes concentraciones de sales. Dependiendo del cuerpo de agua, pueden tener distintas concentraciones de sales, distintas composiciones, distintos pHs, distintos grados de acidez. Cada uno tiene sus características particulares, pero el proceso es el mismo para todos. Hay momentos en donde el agua se comienza a evaporar y entonces esas sales se empiezan a concentrar, y eso da lugar a la formación de cristales de sal. En la naturaleza y en el caso de estos cuerpos de agua actuales, digamos, eso ocurre de manera cíclica, es decir, hay periodos donde hay evaporación y después eso, digamos, por ejemplo, vuelve a llover y entonces esos cuerpos de agua se vuelven a abastecer de agua y esas sales se vuelven a disolver. Es un proceso cíclico. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en general en estos cuerpos de agua hay microorganismos, que es lo que representa el segundo panel, y esos microorganismos, cuando ocurren estos procesos, quedan atrapados adentro de los cristales de sal, estos cristales de halita, y bueno,
esos microorganismos son capaces de vivir adentro de esos cristales de sal en burbujas de líquido que se forman en los cristales, que se llaman inclusiones fluidas. Acá puse algunos ejemplos de un paper en esta figura. Esto, por ejemplo, en este caso se ve muy claramente esta burbuja. Estos que ven acá son burbujas de líquido, no sé si se ve el puntero, espero que sí. Y dentro de estas burbujas de líquido es donde quedan atrapados los microorganismos. En este caso, bueno, es bastante difícil apreciarlos porque es muy chiquito y bueno, digamos, quedó en una escala muy, muy pequeña, pero hay otros microorganismos que tienen tamaños más grandes y bueno, es más fácil visibilizarlos. Por supuesto, estas son imágenes de microscopía, no es que esto se vea a simple vista. Bueno, dependiendo de los microorganismos, digamos, vamos a tener más o menos microorganismos dentro de las inclusiones fluidas, dependiendo del tamaño de las inclusiones fluidas y de los organismos. Bueno, esta foto lo que representa es precisamente lo que ocurre en la naturaleza con estos procesos de evaporación, de secación. Esto es en la etapa de evaporación, de secación, en donde se pueden ver las sales, y en la etapa donde vuelve a haber agua y estos minerales se disuelven. Como les decía, esto ocurre actualmente, pero esto también, bueno, antes de eso, de pasar a las cuestiones que tienen que ver más con procesos a escalas geológicas, les quería contar que estas alitas también se encuentran en ambientes extraterrestres, y uno de estos ejemplos es un meteorito que se llama Najla, que es un meteorito de origen marciano, que forma parte de los meteoritos SNC, en donde, bueno, se ha visto que dentro de este meteorito, esto es una sección del meteorito analizada por microscopía, y se ha visto que hay cristales de halita dentro del meteorito. Entonces, a raíz de esto se supone que hay halitas en Marte, porque este meteorito tiene origen marciano. Y también después descubrimientos posteriores, análisis posteriores que se hicieron sobre la superficie de Marte, identificaron regiones donde hay depósitos de sal, y bueno, recientemente se han identificado sitios donde hay depósitos conteniendo cloruros en la superficie de Marte, y bueno, hay, digamos, algunos de estos análisis han arrojado resultados con que muchos de estos cloruros son compatibles con la existencia de halitas en Marte. Y entonces a lo que iba anteriormente es, en cuanto a las halitas terrestres, estos procesos también han ocurrido en escalas de tiempo geológico, y lo que ha pasado es que han habido cuerpos de agua en donde el agua se ha evaporado permanentemente, y entonces lo que tenemos son depósitos de sales, de halitas que son muy antiguos, y diversas investigaciones arrojaron digamos, el hecho de que fue posible aislar microorganismos de estas halitas en tiempos que tienen que ver con escalas geológicas, Pérmico, Triásico y Cretácico, porque bueno, esos microorganismos han quedado atrapados dentro de estos cristales de sal. Y muchos trabajos postulan que incluso han podido recuperar organismos viables. Esto quiere decir que están biológicamente activos. Esto es relevante desde el punto de vista de la panspermia, porque entonces nos hace pensar que las alitas, por ejemplo, podrían ser estructuras para preservar microorganismos por millones de años. Entonces resulta de interés para nuestros estudios de litopanspermia. Y por otro lado, hay otra característica de las alitas que también las hace interesantes para estos estudios de panspermia, de litopanspermia, que es que se ha encontrado que las alitas además son estructuras de apantallamiento para la radiación ultravioleta, por ejemplo. Entonces de alguna manera servirían también como estructuras
de protección para estas formas de vida. Entonces, bueno, nosotros estudiamos estas alitas en el contexto de los meteoritos y como estructuras de protección, y nos interesa analizar bueno, hasta qué punto son estructuras de protección y también ante qué factores. En este caso, nosotros lo que hicimos fue sintetizar artificialmente estas alitas. Estos son microcristales de alitas. Acá pueden ver, por ejemplo, uno de estos cristales. Tienen tamaños que pueden variar, pero bueno, para que tengan una idea, unos 5000 micrómetros más o menos. Y bueno, dentro de estos cristales ustedes pueden ver estas estructuras que son estas burbujas de líquido en donde quedan atrapados los microorganismos. Nosotros simulamos en condiciones de laboratorio estos procesos que ocurren en la naturaleza. Y entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, en este caso, una inclusión fluida y tenemos microorganismos dentro de estas inclusiones fluidas que, bueno, en este caso se ven de este color verde porque, bueno, se ha utilizado microscopía confocal y los microorganismos están teñidos con una tinción fluorescente. Entonces, bueno, nosotros hacemos estos experimentos porque nos interesa ver, por ejemplo, analizar casos, por ejemplo, como un proceso de litopanspermia en el sistema solar temprano, por ejemplo, a escalas de tiempo de 3.800 millones de años, o sea, 3,8 gigaaños, porque bueno, eso tiene que ver con el registro fósil, con el origen de la vida en la Tierra. Entonces, bueno, pensar en un proceso de litopanspermia que haya dado origen a la vida en la Tierra, por ejemplo. Y lo que nos interesa es testear qué tipo de protección pueden otorgar estos cristales de sal. Y bueno, para eso hicimos un experimento que tiene que ver con simular las condiciones del medio interplanetario, en donde hemos puesto a consideración condiciones como el vacío del medio interplanetario, y también la radiación ultravioleta en el vacío, en donde lo que hicimos fue simular exposiciones a altas fluencias de radiación que provienen de flares o de superflares, por ejemplo. Y bueno, en un escenario del sistema solar temprano, para eso lo que hicimos fue utilizar datos provenientes de una estrella que es una análoga solar, que es Kappa Ceti, que tiene una edad que equivale a la edad del Sol, aproximadamente en el tiempo donde la vida se originó en la Tierra. Y bueno, eso es un muy buen análogo solar en términos de masa, radio, temperatura y metalicidad. Estos experimentos nosotros los hicimos en Brasil, en el acelerador síncrotron, que bueno, existía en Brasil. Ahora este acelerador ya no está funcionando porque se reemplazó por un nuevo acelerador síncrotron, que es el Sirius. Pero bueno, tuvimos la chance de hacer estos experimentos y lamentablemente no les puedo contar los resultados de estos experimentos, porque estos resultados fueron enviados para publicación, y como esta charla va a ser subida a YouTube, entonces bueno, por un tema de respetar la revisión por pares, va a tener que ser en otra oportunidad donde les voy a poder contar los resultados de estos experimentos. Después, otra de las líneas de investigación en las que trabajamos tiene que ver con la habitabilidad planetaria. Esto tiene que ver con estudios a nivel del sistema solar, porque bueno, actualmente se han expandido los cuerpos planetarios que son considerados habitables a algunas lunas, algunas otras lunas que hay en el sistema solar. Entonces bueno, es un área que tiene mucho auge en este momento, y a la par también la habitabilidad planetaria en exoplanetas, porque bueno, hay un número creciente de exoplanetas que está siendo detectado,
Y bueno, en particular para lo que es astrobiología nos interesan los cuerpos planetarios rocosos. Bueno, entonces, yendo al caso específico de los cuerpos rocosos y de la habitabilidad planetaria, la habitabilidad, digamos, lo que nos define es un set de condiciones en los cuales sería apto el desarrollo de vida tal como la conocemos. Y bueno, hay una serie de condiciones que esos cuerpos rocosos tienen que tener. Bueno, para empezar, agua líquida, y tiene que haber moléculas orgánicas, fuentes de energía, y también tiene que haber otras condiciones ambientales que sean óptimas para que esas formas de vida puedan prosperar en ese ambiente. Acá puse entre consigna de pregunta zona habitable, porque bueno, en realidad hay otra cosa más que es relevante para la habitabilidad planetaria, que es lo que se define como zona habitable, que es una región alrededor de la estrella en donde hay condiciones para que el planeta tenga agua líquida. Pero en realidad esto es una de las condiciones que es necesaria, pero no es suficiente. Hay que, digamos, pensar en otro set de condiciones para pensar en que ese planeta pueda llegar a tener vida. Y bueno, en cuanto a eso, digamos, en cuanto a la zona de habitabilidad, y digamos, el tipo de estrella que estamos considerando, alrededor del cual esos planetas van a estar orbitando, hay distintos tipos de estrellas, y para lo que es estos estudios nos interesan las estrellas de secuencia principal, en particular las estrellas que van desde la F a la estrellas M, y bueno, actualmente también se ha comenzado a considerar las estrellas A. Bueno, esto tiene que ver con los tiempos de vida media de estas estrellas. Y bueno, en cuanto a la habitabilidad planetaria, tenemos dos proyectos. Un proyecto que tiene que ver con el sistema solar temprano, que es el proyecto Biosan, que bueno, este proyecto tiene que ver también con lo que les comentaba antes de la litopanspermia. Y después, en cuanto a los exoplanetas, hay otro proyecto que es el programa ExoV, que lo que hace es estudiar la habitabilidad en planetas que orbitan estrellas F, G, K y M, y la influencia que puede tener la radiación en potenciales formas de vida en exoplanetas. En realidad hay varios estudios previos ya realizados en cuanto a estrellas FK y las enanas rojas, estrellas DM. La mayor parte de ellos están focalizados en este tipo de estrellas, pero el problema es que, bueno, estos estudios han abordado este problema de una manera parcial. Por ejemplo, asumen o sugieren la presencia de atmósferas protectoras que están basadas en la existencia de ozono, pero digamos, esto lo usan como digamos, una condición necesaria para apantallar el UV en la superficie del planeta, para que pueda existir vida. Después les voy a contar por qué esto no es necesario, no sería necesario en principio. Pero el tema es que trabajos recientes han mostrado que estas atmósferas en realidad no son demasiado factibles en planetas que orbitan este tipo de estrellas. Entonces, bueno, interesa estudiar esto desde el punto de vista de otro tipo de composiciones atmosféricas. Después también muchos de estos trabajos, digamos, usan estimaciones para inferir el impacto de la radiación ultravioleta sobre la vida a partir de cálculos teóricos que usan parámetros que están tomados de la literatura, y esto, bueno, puede ser un problema, y después les voy a contar por qué. Y por otro lado, hay escasos abordajes del efecto de eventos que liberan grandes cantidades de energía, como son los flares, las fulguraciones. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es tratar de mejorar
expandir y mejorar estudios previos, incorporando abordajes experimentales para este tipo de estudios. Y bueno, en este sentido, recientemente publicamos un trabajo en el cual tomamos como primera muestra de estudio a Próxima Centauri y Próxima B. Próxima Centauri es una estrella enana roja, y Próxima B es un planeta que orbita esta estrella, es el planeta potencialmente habitable más cercano al sistema solar actualmente. Y bueno, en este trabajo que publicamos en esta revista, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, abordamos este problema, comenzamos a abordar este problema de estudiar la influencia de la radiación ultravioleta en potenciales formas de vida en planetas, estando sometidos a grandes cantidades de radiación como la que provienen de flares. Voy a contarles muy brevemente de qué se trata este estudio y los resultados principales. En la primera parte del estudio nosotros analizamos otras composiciones atmosféricas distintas al ozono, porque bueno, en realidad se supone que las atmósferas compuestas por dióxido de carbono y nitrógeno son las más estables, serían las más estables en este tipo de planetas que orbitan estas estrellas. Bueno, trabajamos con distintas composiciones de dióxido de carbono y nitrógeno, y también un rango de presiones atmosféricas de entre 100 y 5000 milibars. Y lo que hicimos fue, a partir de esto, estudiar la cantidad de radiación ultravioleta, es decir, el apantallamiento que proveerían distintas concentraciones de dióxido de carbono y nitrógeno y distintas presiones atmosféricas. Bueno, para esto usamos modelos de transferencia radiativa, y bueno, este gráfico lo que muestra es el resultado de estos modelos de transferencia radiativa, y globalmente, digamos, sin ir al detalle de cada gráfico, lo que muestra el gráfico, estos distintos gráficos, es que hay opacidad atmosférica significativa en función del contenido de dióxido de carbono y la presión atmosférica. Y esto lo que es relevante es que particularmente esto ocurre para el UVB y el UVC, que son longitudes de onda del UV que son especialmente dañinas para la vida. Entonces, de alguna manera, este resultado expande el concepto de atmósferas protectoras al UV, más allá del ozono, de las atmósferas compuestas por ozono. Y bueno, otra cosa que analizamos es, en este caso, bueno, la radiación ultravioleta en quiescencia, durante la quiescencia, y lo que vimos es que para el caso particular de Próxima B, en la superficie de este planeta, los flujos de ultravioleta son, digamos, biológicamente insignificantes, son despreciables desde el punto de vista biológico, por lo cual, digamos, no resultaba de interés hacer experimentos. Cuando me refiero a que son insignificantes desde el punto de vista biológico, es porque bueno, estos flujos los comparamos con los flujos de UV que recibiríamos en la superficie terrestre, o con los flujos de ultravioleta C que nos llegan a la superficie terrestre por la capa de ozono, que bueno, provienen de diversos experimentos. De eso sabemos que esos flujos de luz ultravioleta serían demasiado bajos para considerarlos dañinos para la vida. Entonces eso nos impulsó a la segunda parte del estudio, que tiene que ver con estudiar los altos flujos de UV en la superficie planetaria, como son los que provendrían de flares y de superflares. Y bueno, lo que hicimos fue estudiar los flujos de flares y superflares de Próxima Centauri, y lo que vimos es que esos flujos, o tasas de fluencia, en realidad desde el punto de vista de la fotobiología uno lo llamaría tasa de fluencia, pero bueno, eso es digamos un concepto de fotobiología. Lo que vimos es que esos flujos son muy superiores a los que un microorganismo podría recibir en la superficie terrestre, entonces era necesario evaluar esto desde el punto de vista biológico.
además del hecho de que digamos, la capa de ozono apantalla el ultravioleta C, y los experimentos que hay con ultravioleta C, digamos, de la literatura, usan flujos de radiación muy, muy bajos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue reproducir esos flujos de luz ultravioleta en condiciones de laboratorio, y lo que hicimos fue irradiar microorganismos para conocer el impacto biológico de esa radiación. Para estos experimentos consideramos el peor escenario posible, que significaría que esos flujos de UV no están atenuados, es decir, que no habría apantallamiento de ningún tipo, ni apantallamiento biológico, ni químico, ni ambiental. Me refiero, ambiental me refiero a que no haya apantallamiento atmosférico, por ejemplo. Y utilizamos para estos experimentos en particular radiación UVC, porque bueno, la mayor parte del daño podemos asumir que provendría de esta longitud de onda. Bueno, estos experimentos los hicimos en el laboratorio, como les contaba antes, irradiamos microorganismos, distintos tipos de microorganismos que son considerados tolerantes a la radiación ultravioleta, y microorganismos que no son en realidad considerados tolerantes, porque bueno, queríamos ver el efecto en un tipo de microorganismo y en otro. Y esto que ustedes ven acá es, bueno, cómo uno contabiliza, es una pregunta que me suelen hacer habitualmente, cómo uno efectivamente comprueba que estos microorganismos sobreviven o no. Uno lo que hace es utilizar medio sólido, y lo que hace es contabilizar estos puntitos que ustedes pueden ver acá, que son colonias de microorganismos. Estas colonias teóricamente parten de un microorganismo que se comienza a dividir. Entonces, nosotros tenemos microorganismos que son irradiados, entonces lo que hacemos después es plaquearlos en estos medios sólidos, perdón, y contar las colonias. Esto nos da un número que es el N. Después tenemos otro grupo, que son los microorganismos no irradiados, que es el grupo control, que nos da el N0, y bueno, el N sobre N0 nos da la fracción de supervivencia, y lo que uno hace en general es graficar esta fracción de supervivencia en función de la dosis de UV o de la afluencia de UV, y eso nos genera este tipo de curvas que ustedes pueden ver acá, que bueno, puse una curva genérica como ejemplo. Bueno, cada uno de estos puntos representa experimentos hechos a distintas fluencias. Y antes de ir a los resultados específicos, me gustaría contarles qué decían estudios previos respecto de las chances de supervivencia de microorganismos a un superflare en Próxima B, por ejemplo. Y bueno, estos estudios predecían que en el caso de un organismo, incluso de un organismo tolerante a la radiación ultravioleta, no habría en principio supervivencia a superflares en la superficie de Próxima B, tomando como parámetro valores de la literatura, que es algo que tiene que ver, algo que se llama la dosis letal 90, ahora les voy a contar qué es. O sea, no predecían supervivencia para valores de fluencias de ultravioleta superiores a 553 joules por metro cuadrado. En realidad esto se basa en la literatura y en esto que se llama la dosis letal 90. La dosis letal 90 es la cantidad de radiación que se necesita para matar, para exterminar al 90% de la población de microorganismos. O sea, uno parte de una población inicial de microorganismos, y luego de someterlos a distintas dosis de radiación, hay distintas fracciones supervivientes. Esta dosis letal 90 se toma, como les mostraba antes, es una curva genérica. Estas curvas pueden tener distintas formas, y bueno, no voy a hablar de eso, porque bueno, sería muy extenso, pero bueno, para focalizarnos en lo que es la dosis letal 90, la dosis letal 90 es un parámetro que se toma de la máxima pendiente de la parte exponencial de la curva.
Y bueno, esta dosis letal, por ejemplo, nos da valores de este tipo en la literatura. Para microorganismos, por ejemplo, que son muy tolerantes al UV, como Deinococcus radiodurans. ¿Qué encontramos nosotros en nuestro trabajo, en la publicación que hicimos? Bueno, esto es el gráfico genérico que les mostraba, y esto que ven acá abajo, estos dos gráficos, son resultados de nuestro paper. Este primer gráfico que ven acá correspondería a la exposición de un microorganismo a un flare, en distintas fluencias en un flare, y esto correspondería a un super flare. Esta es la fracción superviviente y esta es la fluencia. Acá también incluimos el tiempo, en realidad el tiempo y las fluencias son equivalentes. Y bueno, lo que ustedes pueden ver acá es que hay una fase de decaimiento rápido para las dosis más bajas, y para las dosis o fluencias más bajas, y para las fluencias más altas hay una especie de cola en esta curva de supervivencia, que lo que muestra es que hay una fracción sobreviviente de microorganismos a partir de cierta fluencia. O sea, a partir de cierta fluencia parece que independientemente de la fluencia aplicada, esa fracción permanece constante a lo largo del tiempo. Lo mismo vimos para el caso del superflare. En realidad, bueno, como les decía antes, esto es una curva genérica que representa un caso de la literatura. Como ustedes pueden ver acá, los valores de fluencia llegan hasta 1000 joules por metro cuadrado, y nosotros usamos valores mucho más altos de fluencia. Lo que sucede, acá hay una ampliación, por ejemplo, de esta parte de la curva, y bueno, les quería mostrar la similitud de esta parte de la curva, que está ampliada, con esto, que ustedes ven acá arriba. O sea, para fluencias bajas uno lo que ve es esta parte de la curva, que sería como esta parte inicial, pero en realidad lo que uno se está perdiendo es la parte siguiente de la curva, que es esta cola. O sea que cuando uno trabaja a bajas fluencias y toma este tipo de parámetros, en realidad eso es engañoso, porque hay una parte de la curva que uno no está viendo. Entonces esto no está representando, digamos, las condiciones de altas fluencias que uno podría tener en un flare o en un superflare. Y entonces cuando uno asume la supervivencia de microorganismos a partir de estos parámetros, esto nos digamos, arroja valores o datos que son erróneos. Y bueno, esa fue una de las conclusiones importantes de nuestro trabajo. En realidad este fenómeno, estas colas que se ven acá, eso es un fenómeno biológico ya conocido, que bueno, se ve en general para microorganismos, incluso también se ha visto en virus. Y bueno, esto es lo que, digamos, en realidad es la manifestación de un fenómeno biológico que ocurre a nivel epigenético, y bueno, no voy a profundizar en esto, pero bueno, a quien le interese conocer más del tema, después podemos hablar hacia el final de la charla. Y bueno, ahora estamos trabajando en este mismo tema, estamos haciendo nuevos estudios y estamos tomando el caso, por ejemplo, del sistema TRAPPIST-1, en donde bueno, es un sistema planetario que está orbitando una estrella, una enana roja ultrafría. Y bueno, estamos haciendo estudios similares, y bueno, esto muy pronto les voy a poder también contar sobre estos resultados. Para seguir con estas líneas de investigación, bueno, por último les quería contar el trabajo que estamos haciendo con ambientes hipersalinos como análogos planetarios. En realidad hay varios cuerpos planetarios en el sistema solar que contienen ambientes salinos. Bueno, el caso más conocido y que les comentaba antes es el caso de Marte, pero bueno, también hay otros ambientes salinos de distintas lunas en el sistema solar que posiblemente contengan océanos,
debajo de la superficie. Bueno, esos océanos contienen sales, y bueno, entonces el estudio de estos ambientes es interesante. En estos estudios nosotros trabajamos con análogos, ambientes análogos terrestres, los que se conocen como análogos planetarios, que son ambientes hipersalinos terrestres. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuán similares son estos ambientes con sus análogos? Porque en general se hacen extrapolaciones directas de estos ambientes terrestres a los ambientes extraterrestres, pero la pregunta es cuán similares son estos ambientes y los procesos geológicos que ocurren en estos ambientes, y cuál es su influencia sobre la posibilidad de que haya vida en estos cuerpos planetarios. Y bueno, eso es otro de los estudios que estamos haciendo. Y en estos trabajos lo que hacemos son experimentos de simulación también, como en los casos anteriores, en condiciones de laboratorio, y lo que hacemos es tratar de recrear procesos que ocurren en otros planetas. Por ejemplo, en el caso que estamos trabajando ahora, es en procesos de formación de minerales en otros planetas, y bueno, en ese sentido tenemos algunos trabajos en preparación. Bueno, ya en el futuro les contaré un poco más sobre el tema. Y bueno, creo que este fue un breve resumen de lo que estamos haciendo, y bueno, desde ya agradecerles a ustedes, y también, por supuesto, agradecerles a mis colaboradores, sin los cuales todos estos temas de trabajo no serían posibles. Así que bueno, muchas gracias.